Bueno, pues considero que todavía nos falta muchísimo por aprender. Todavía falta fomentar mucho la cultura inclusiva. Considero que todavía no estamos completamente listos ni preparados para hablar de inclusión y sobre todo de inclusión educativa. Sí, ¿verdad? Bueno, decimos que somos incluyentes, pero creo que en la práctica no lo llevamos a cabo, ¿no? Por ahí escuchaba algo que creo que pues fue muy interesante, ¿no? Porque decía, inclusión no es ayudar, ¿no? Entonces creo que la gente cree que porque ya está ayudando, ya está siendo incluyente, ya está haciendo que la otra persona participe. Y la verdad es que no, ¿no? Llegas a los lugares y, ok, sí, a lo mejor las aulas están súper adaptadas y todo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el profesor, pues nomás no tiene ni la más remota idea de cómo tratar a alguien con discapacidad, ¿no? Y entonces ahí entran ya los conflictos, porque el chavo, pues no se siente incluido en las actividades, no se puede desarrollar a lo mejor de la mejor manera en las clases, ¿no? Y más allá de ayudar, pues empieza a haber frustraciones, ¿no? También. Entonces, tú no sé si nos puedes platicar un poquito si existe algún método, algunas herramientas o algún comité que evalúe a las escuelas o que te diga, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor yo digo, yo tengo mi escuela regular, pero el día de mañana quiero ser escuela incluyente, ¿no? Regular y también inclusiva. ¿Qué tengo que hacer para que yo pueda ya tener como a lo mejor una certificación o existe o no existe tal cosa? Bueno, mira, en el servicio público, en la escuela pública, existe un servicio que es el servicio de UDI, que es el que se encarga de trabajar con los docentes y con los directivos esta parte de la inclusión. Realmente en la escuela privada no tengo un mayor conocimiento. Hemos tenido alumnos que estuvieron en escuela privada y que ahora están en escuela pública y bueno, pues buscando ese apoyo inclusivo. El servicio de UDI es el que se encarga principalmente de orientar y de sugerir a los docentes y a los directivos como a los subdirectores sobre estrategias específicas a trabajar con esos niños con alguna discapacidad o con alguna condición específica. Sin embargo, lo mencionaste muy bien, es muy complicado trabajar la inclusión porque no solo es tener al alumno insertado en el aula, sino también llevar a cabo esas estrategias o esas técnicas específicas para el alumno y el docente todavía de pronto nos encontramos con docentes con un pensamiento muy flexible y apoyan y entonces incluyen al alumno y entonces hacen un aula o crean un ambiente de aula inclusiva. Pero también nos hemos encontrado con docentes que no tienen un pensamiento flexible y es ahí donde digo que todavía nos falta muchísimo para ser verdaderamente una sociedad incluyente. Lo mencionas muy bien, Liz, ¿no? Esta parte de la falta de empatía, ¿no? A veces pienso yo que puede ser como cierta ignorancia. Digo, a lo mejor no en la escuela, ¿no? Pero a lo mejor sí en un trabajo que tú llegues y que a lo mejor tengas habilidades mejor que algún compañero de trabajo y por envidia no te dejen crecer también, ¿no? Y que diga, ¿cómo este que tiene discapacidad va a hacer mejor las cosas que yo? Pero a lo mejor en la escuela también se puede presentar esa parte, ¿no? De que a lo mejor superes a lo mejor al maestro en ciertas cosas, ¿no? Y ¿crees que puede existir este tipo de situaciones o será por ignorancia, la falta de compromiso, la falta de interés de las personas, decir, ¿por qué me voy a preparar para poder darle clases a alguien con discapacidad si estoy como en mi zona de confort y a mí no me mueva como mi estrategia para dar clases, ¿no? Así estoy bien y así me quedo. Mira, pienso que son varias cosas. La primera, como lo mencionaste, sí es la empatía. La empatía tiene mucho que ver con esa parte del compromiso de querer y poder ayudar al otro. Pero como docente, siempre he pensado que como docente y como cualquier persona que nos dedicamos al trabajo y al servicio para los demás, debemos tener esa parte de empatía y esa parte de humanismo.
Entonces, a veces no solamente es la empatía, sino también la parte humana. Y la parte humana y el sentido común que hoy la gente desafortunadamente y lamentablemente han estado perdiendo y han ido perdiendo, entonces no me permite conocer al otro. Y esa parte de no conocer al otro, estoy hablándolo de forma general, porque no lo conoces ni como persona, ni qué habilidades tiene, ni qué aptitudes tiene, ni por dónde quiero y puedo ayudarte. Entonces, esa parte humana y empática y la parte del sentido común, desafortunadamente, así como no existe en la sociedad, pues tampoco existe en el nivel educativo. No me imagino en un nivel laboral. De hecho, nosotros lo vivimos, aunque estamos en ese servicio de ayudar a los alumnos con discapacidad y de orientar a los docentes, vivimos también esa parte de exclusión, porque nosotros estamos insertados en la primaria, pero al no tomar en cuenta estas orientaciones y estas sugerencias, pues te están excluyendo de esa parte educativa. Entonces es muy complicado a veces trabajar colaborativamente y en equipo. Y ese trabajo en equipo que no puede darse, desafortunadamente no podemos ayudar a ese alumno o a esa persona que necesita pues nuestro apoyo. Y supongo que pasa lo mismo laboralmente. A lo mejor, como tú lo mencionas, esa persona con discapacidad tiene mayores habilidades que otra, pero no quiere decir que quiera ser la número uno. Simplemente un trabajo en equipo podría resultar mucho más positivo que un trabajo seccionado. Y es ahí donde empiezas a ver esa inclusión. Híjole, ¿cómo puede ser a lo mejor tan fácil, no? Porque decimos empatía, respeto. Creo que eso pues, es súper fácil de hacer, ¿no? Pero en el día a día, qué difícil es hacerlo, ¿no? O sea, realmente no lo llevamos a la práctica. Sí, se nos olvida esa parte, te digo, humana, esa parte de sentido común. Aparte, tú lo acabas de mencionar, el respeto es un valor que deberíamos tener todos y que deberíamos poner en práctica con cada una de las cosas que hacemos, incluso con nosotros mismos. Pero es muy complicado, Julio. Hoy lo vemos cada vez menos. Hoy vemos cada vez menos personas que tienen valores fijos, que se dejan llevar por la sociedad, y la sociedad está muy lejos de ser inclusiva, está muy lejos de ser empática, muy lejos de ser respetuosa. Entonces, es complicado no solo para la persona con discapacidad, sino para todos, porque ahora todos, bueno, en su mayoría actúan de esa forma. Sí, es correcto, ¿no? Qué difícil está el mundo, tristemente, ¿no? Pero creo que bueno, hablamos en específico de la inclusión escolar, ¿no? Pero debemos trabajarlo en casa, ¿no? Porque si también queremos una inclusión escolar, social o laboral, pues tiene que empezar desde casa, ¿no? Creo que bueno, voy a mencionar un poquito las etiquetas que tienen mucho que ver, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando llega el papá a buscar una escuela, ¿no? O bueno, desde que se entera que algún familiar tiene discapacidad, pues empieza a moverse con terapias, con fundaciones, a lo mejor para que los oriente, ¿no? Todo ese tipo de situaciones, y empieza a tocar escuelas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega a la escuela, no? Llega y lo primero que dice, pues busca desde luego alguien, una escuela inclusiva, ¿no? Pero ¿qué pasaría si llega con una escuela regular y dice, mi hijo tiene discapacidad? Ahí ya está etiquetando, ya está poniendo como el perfil del niño, ¿no? Y no de la persona como tal, porque ¿qué pasa si dice, pues vengo a inscribir a mi niño, ¿no? A Juan, y no menciona la discapacidad? A lo mejor se le abren más puertas, ¿no? Y a lo mejor ya en el proceso, en el día a día, ya el profesor, pues ya más o menos va conociendo al chavo, y a lo mejor es más fácil el proceso, ¿no? Digo, no sé, a lo mejor puede ser también un shock para el profesor y que de repente llegue el niño y el primer día y no sepa ni qué hacer. Bueno, sí coincido contigo en que todo esto de la educación inclusiva, por supuesto que viene desde casa. Igualmente los valores, ¿no? Que estuvimos mencionando hace rato. Es muy importante y eso viene de casa. Sin embargo, ahorita mencionas algo muy importante. Cuando llegan los papás a inscribir al alumno,
sí, o sea, ponen esa etiqueta. ¿Qué pasaría si no la pusieran? Pero ponerla o no, todos los alumnos con o sin discapacidad o todas las personas tienen derecho a la educación. ¿Sí? Entonces, ese derecho a la educación no se lo puede negar absolutamente nadie. Si el niño tiene o no una discapacidad, él tiene derecho a una educación. Y es ahí donde, desde ahí empieza como el camino de la inclusión, porque desde que llega el papá y dice, mi hijo tiene una discapacidad, y entonces el director le dice, bueno, es que esta escuela quizá no es la mejor, quizá no le corresponde, quizá pueda buscar otra opción. O sea, desde ahí estás limitando ese derecho de la educación y no debería ser. Entonces, volvemos a hablar de empatía, volvemos a hablar de respeto, volvemos a hablar de ese derecho a la educación que tiene el alumno, con o sin discapacidad. Pero, bueno, actualmente existen esos derechos para los alumnos con discapacidad y quiero pensar que ahora es menos común que rechacen a los alumnos, ya sea en un sistema público o privado, porque anteriormente pasaba y pasaba mucho, ¿no? Entonces llegaban alumnos y es que ya vengo como una peregrinación, ya tengo recorriendo 5 o 6 escuelas, por favor acépteme a mi hijo. Pero no está pidiendo un favor, está pidiendo un derecho y ese derecho se le tiene que otorgar en el momento, desde la escuela 1. No tendría que haber caminado 6 escuelas. Entonces considero y espero que así sea, que hoy ya no nieguen ese derecho de la inscripción, porque ya es un derecho y ya está más que decretado. Incluso los derechos de los niños con discapacidad también están. Entonces los papás pues sí deben informarse muy bien que su niño con o sin discapacidad tiene derecho a una educación. Elige el sistema que sea, ya sea privado o público. Sí, exacto, ¿no? Como tú mencionas, muchas veces creemos que como organismo, bueno, como escuela, como lugar de trabajo, etcétera, estamos dando lo que te decía al principio, ¿no? Estamos ayudando, casi es como de, ay, gracias por la oportunidad. Y sí, perfecto. Muchísimas gracias, sí, por la oportunidad, pero tampoco es que yo te vaya a, perdón mi palabra o mi expresión, ¿no? Pero a besar los pies o hacer todo lo que tú casi me estés diciendo porque me estás dando la oportunidad y de repente te dicen, aquí es el único lugar donde te vamos a aceptar. Y no es cierto, ¿no? O sea, tampoco es como de somos los únicos y casi tienes que aceptar lo que pues me estés diciendo, ¿no? Así es, sí. Por eso te comentaba anteriormente, los papás tienen que estar muy bien informados que existe el derecho a la educación. Elijan el sistema que ellos deseen lo mejor para su niño, sea privado o sea público, pero el derecho existe y lo tienen que respetar. Y las escuelas hoy por hoy, bueno, al menos te hablo del sistema público, que es el que tengo mayor conocimiento, sí hay sanciones, ya existen sanciones y esto no se lleva a cabo. O sea, ya una escuela pública no puede decirle no a ningún niño, a menos que esté saturado en el sistema de las inscripciones, pero aún así no se puede negar el derecho a ningún alumno de la educación. En el sistema público sí existen sanciones, hoy sí existen sanciones, antes no, pero hoy sí. Entonces ya es como con mayor facilidad ese respetar ese derecho a la educación de los alumnos. Entonces, independientemente de que tenga una condición específica, una discapacidad o no la tenga, el alumno debe ser inscrito a la escuela en la que llegan los padres de familia, porque es un derecho. Entonces, oye, Liz, y no hay como un equipo de trabajo, como tú dices, ¿no? Hay sanciones a las escuelas, pero siento yo que cae como en esta parte de, porque como me lo pide la Secretaría de Educación, pues a lo mejor tengo como mi papeleo actuar bien, todo en orden, ¿no? Para que no me sancionen. Pero existe un equipo de trabajo que realmente evalúe el día a día de pues de los profesores, de los chavos, que realmente sí estén incluidos, que ellos se sientan cómodos en las actividades, el familiar también, que sí realmente diga, ay, aquí sí es una, pues padre escuela. ¿Por qué? Porque mi hijo está contento, porque mi hijo, pues lo veo que participa en el recreo, en los bailables, ¿no? Que muchas veces, pues pobres chavos, ni siquiera
los toman en cuenta en el bailable para el Día de las Madres o para el Día del Niño, porque pues como está en su silla de ruedas en andadera, pues no puede bailar, ¿no? Según ellos. ¿Existe este equipo de trabajo? Sí existe ese organismo. Fíjate que hace poquito te mencioné, bueno, anteriormente te mencioné que el servicio de UDI es el que se encarga de trabajar directamente con estas orientaciones. Y sí, efectivamente, en todas las escuelas públicas hay un servicio de UDI. Ese servicio de UDI se encarga de trabajar día a día con los alumnos con discapacidad, de orientar a los docentes, de verificar que el niño sea respetado toda su participación, desde actividades en patio, actividades en aula, actividades cívico-culturales como las que mencionas. Sí es día a día este trabajo de los servicios de UDI, el estar constantemente en comunicación y en un trabajo colaborativo con las escuelas. Existen otros organismos a los cuales se les puede reportar este tipo digamos, de incidencias o este tipo de anomalías, si es que llegaran a existir en alguna escuela, y sí se sanciona al director de primaria. Pero para esto está el servicio de UDI, que es el que se encarga de hacer este trabajo que te acabo de mencionar, el trabajo día a día, el verificar que el alumno esté participando en los tres contextos. Y también se tiene que trabajar, como tú bien lo mencionas, con ese contexto sociofamiliar. Entonces, también si el familiar llega a fallar en esta parte del trabajo colaborativo, también se pueden hacer denuncias a las instituciones que, bueno, ya comúnmente conocemos que es el DIF, porque, bueno, pues también se está agrediendo esa parte de la dignidad o del respeto al derecho del niño. Entonces, sí existen organismos que están haciendo mucha labor para que ahora los niños con o sin discapacidad sean respetados, sean cuidados y sean valorados. Entonces, lo que tú mencionas de la escuela, te digo, tengo conocimiento de la escuela pública. La privada desconozco, pero la pública sí tiene este organismo, que es el servicio de UDI en Ciudad de México, y en Estado de México me parece que todavía es el nombre de USAER, que se encarga de trabajar día a día con estos alumnos y de verificar que la escuela tenga esa plena accesibilidad a todos los eventos, a todas las prácticas que se hacen en la escuela para que este alumno esté incluido en cada una de las actividades. Y trabajas los tres contextos, el contexto áulico, el contexto escolar, que incluye todas las actividades que te acabo de decir, patios, cívico-culturales, visitas, etcétera, y el contexto sociofamiliar. Entonces, se tiene un trabajo colaborativo y un trabajo multidisciplinario. Eso es muy importante, el trabajo multidisciplinario, porque entonces puedes ir orientando en las diferentes esferas o contextos que se desarrolle ese alumno, y entonces el alumno ir desarrollando esas habilidades o esas competencias para la vida diaria. Sí, efectivamente, qué importante es pues todo esto que estamos comentando, ¿no? Porque pues muchas veces, como digo, ¿no? O sea, yo llego a la escuela y creo que es incluyente o en teoría es incluyente, y de repente el profesor pues ni siquiera sabe qué onda con la discapacidad, ¿no? Y como comentaba, no puede ser a lo mejor pues deprimente para el chavo, ¿no? Y a lo mejor de ahí empiezan a surgir ciertos miedos que se pueden presentar en un futuro, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante la inclusión educativa, mi querida Liz? Bueno, es muy importante la inclusión, no solo educativa, pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar solo en la inclusión educativa, pero es muy importante porque el niño puede desarrollar todavía mucho más habilidades de las que ya tiene. Un niño incluido, un niño que se siente parte, que tiene ese sentido de pertenencia a un contexto, estamos hablando ahorita del contexto educativo, pero cuando él tiene ese sentido de pertenencia, desarrolla mucho más habilidades y mucho más competencias para la vida. Entonces estamos hablando de que si un alumno es incluido en un ambiente escolar, bueno, puede ser amigos, puede ser un niño feliz. Es un niño que va a ir desarrollando esas habilidades educativas, sociales, de competencias, y bueno, quizá de mayor pueda ser alguien al que debamos admirar, ¿no?
Entonces, pero todo esto se va desarrollando en la escuela. Entonces es muy importante que la escuela haga la chamba que tiene que hacer. Y el trabajo es incluir a este alumno, porque esos alumnos de pronto sorprenden. Nos hemos encontrado con eso, ¿no? Está el niño, tiene una discapacidad, a lo mejor pasó de primero a segundo, no lo observaron, pero en tercer grado es el número 1 en matemáticas, es el número 1 en educación física, ganó un torneo de fútbol, ganó y podemos ver que alumnos que están en silla de ruedas, alumnos que utilizan andadera, alumnos con alguna discapacidad motriz, y nos encontramos de verdad con grandes sorpresas. Y bueno, ya que decir, cuando son adultos, los vemos en la tele que son atletas de estas olimpiadas especiales que hacen, y entonces dices, ese fue mi alumno. Entonces, si tiene el alumno esta parte inclusiva, se siente parte de ese núcleo, de ese contexto educativo, por supuesto que pueden explotar muchas habilidades y competencias que el mismo niño quizá no había podido reconocer. Pero al momento de tener esa inclusión escolar, pues podemos sorprendernos con grandes seres humanos. Exactamente, ¿no? Y no cuando te lo encuentras en la calle y es como de wow, ¿no? Porque de repente ya sabes, ¿no? Y es que eres el especial y no, pues digo, al final de cuentas no soy especial, que bueno fuera, ¿no? Especial si fuera Superman. Todos somos especiales. Exactamente. Todos somos especiales. Exactamente, no hay de que porque yo tengo discapacidad soy el angelito caído del cielo, no, la verdad es que pues no, no. Y creo que eso es lo que hay que quitar, ¿no? Y no sé si, digo, para mí estaría padrísimo que existiera una materia desde kinder, ¿no? Que sea como parte de aprendiendo de la discapacidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Sabes qué pienso? Que no tanto aprendiendo de la discapacidad, porque también estaríamos etiquetando. Más bien sería como actividades o materias más específicas con respecto a lo que es el civismo, a lo que es los valores, toda esta parte que estamos hablando del respeto, de la empatía, del humanismo. Todo esto ya no existe. Incluso han quitado algunas materias en secundaria, por ejemplo, de civismo, ¿no? Que a lo mejor tú y yo en nuestro tiempo de estudio de secundaria llevamos. Y cuántas cosas no veíamos ahí sobre derechos, sobre obligaciones, sobre esta parte de valores, y que hoy no se fomentan desde un preescolar, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí sería eso muy importante, que se incluyeran materias cívicas, que se incluyeran materias en donde hubiera más trabajo en equipo, en donde hubiera más colaboración, en donde se dejara de etiquetar si este niño sabe más que el otro, en donde si este niño tiene o no tiene una condición específica. El trabajo en equipo es el trabajo de todos y todos podemos aportar algo importante. Entonces, más que materias sobre discapacidad, creo que sería más productivo trabajar esa parte de valores, de civismo, pero desde una etapa preescolar, del trabajo en equipo, trabajo por proyectos. En un proyecto son 10 personas y esas personas, no importando la condición, ni la edad, ni la raza, etcétera, todos aportan algo importante. Y eso es precisamente, Julio, lo que ahorita se está pretendiendo trabajar en el sistema público. Estamos tratando como parte del servicio de ODI, en donde yo estoy en este momento, trabajar esa parte de proyectos, ese trabajo en equipo. Digo, ahorita por la pandemia, pues sí se detiene mucho eso, porque sana distancia, el uso del cubrebocas, etcétera, pero esperemos que ya con el tiempo que esto vaya pasando, sí seguir fomentando esa parte del trabajo en equipo, esa parte del trabajo colaborativo y por proyectos, porque en esos proyectos tú puedes observar las habilidades que tienen los alumnos, no importando la condición. Este alumno es bueno para las matemáticas, este alumno es bueno para la expresión, este alumno es bueno en lectura fluida, este alumno es bueno en cuestiones manuales, este alumno es muy creativo, este alumno es muy atento. Y entonces tienes una serie de posibilidades para poder explotar en tus alumnos y que sean pues grandes seres humanos, que es lo que ahora pretendemos, ¿no? Para nuestra sociedad, que dé un giro completamente. Exactamente, me gustó esa propuesta, la verdad es que suena increíble
Y como tú dices, ¿no? Aprender de los valores, aprender de la otra persona, pero sobre todo también yo creo que aprender de tus habilidades, saber qué habilidades tienes y ya de ahí como ir tomando el caminito, ¿no? No en preescolar, pero ya en primaria ya saber, por ejemplo, ¿no? Los talleres que teníamos antes, ¿no? De mecanografía, de carpintería. Exacto. Uh-huh. De baile, de canto. Por ejemplo, yo ahí me di cuenta que era malísimo. Yo que quería ser actor y cantante de obras de teatro, dije, no, para nada. Sí, es que esos eran padrísimos, esos talleres, porque esos talleres te ayudaban exactamente lo que acabamos de decir, a explotar esas habilidades. Y entonces, si en primer grado no te gustaba, no sé, baile y canto, a lo mejor en el segundo ya probabas un instrumento musical. Y si no te gustaba en el tercero, a lo mejor tenías taller de cocina. Pero ya tenías 3 cosas en donde habías podido desarrollar ese tipo de habilidades. Y considero que todo eso tan importante también debería fomentarse desde el preescolar. Algo también que espero que no se quede como en un sueño, lo que acabo de decir, que también se fomente esa parte de la cultura. Porque al momento de trabajar cultura, que es pintura, instrumento musical, teatro, expresión, todas esas cosas, de verdad te sorprendes de las habilidades que tienen esos alumnos con discapacidad o sin discapacidad. Redescubren en dónde son especialmente hábiles y entonces sienten la emoción y ahí es donde ellos pueden ser grandes pintores, escultores, músicos, etcétera. Y no tendríamos este problema que ahora va a haber 4 fechas en el Estadio Azteca de Bad Bunny, caray. Bueno, cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero al final de cuentas no tendríamos estos problemas, ¿no? Sí, exactamente. Pues muy bien, Liz, muchísimas gracias. Creo que fue muy enriquecedor este programa, me gustó muchísimo. La verdad es que la inclusión me encanta. Bueno, es un tema que como sabemos, ¿no? Creo que es muy amplio. Hay mucho que trabajar para que se pueda, pues, tener una buena inclusión. Y algo que quieras agregar, algo pues bueno, del tema. Agradecerte primeramente la invitación. Me gusta mucho estar aquí contigo en tu programa. Bueno, es la primera vez que me invitas, pero a mí me ha gustado muchísimo. Espero que no sea la última. Y bueno, pues como para cerrar nuestra plática, que no se nos olvide que la inclusión empieza desde casa, que el fomento de valores de la misma forma empieza desde casa y si nosotros aprendemos a respetarnos a nosotros mismos, podemos dar ese claro ejemplo a los que vienen en generaciones abajo. Los que tienen hijos, los que no tenemos, pero siempre vamos a dar ese ejemplo. Y el ejemplo, recordemos que a veces el ejemplo es silencioso, pero nuestras acciones dicen más que las palabras. Entonces, para ser inclusivos, debemos empezar por respetarnos a nosotros mismos para poder proyectar lo demás hacia afuera. Exacto, ¿no? Darlo de corazón y como tú bien mencionas, ¿no? Esta parte de, pues si quiero ser incluido en las actividades, pues primero tengo que aceptarme yo, ¿no? Si no me incluyo yo mismo, porque luego también pasa, ¿no? Por a lo mejor un ejemplo muy, muy bobo, pero es de, oye, vamos a tal fiesta, ¿no? Y tú así de, ay, no quiero. ¿Por qué? Porque está muy lejos, porque tengo flojera, etcétera, ¿no? Lo que tú quieras. Segunda ocasión, ¿no? Oye, vamos a tomar un café. Ah, no quiero o no puedo, ¿no? Y así como a los 4 veces te invitan y llega una quinta y es como de, ¿y por qué no me invitan? Pues porque tú mismo te estás poniendo esas barreras, ¿no? Entonces, a lo mejor es un ejemplo muy bobo, pero al final de cuentas creo que esa es una parte de la inclusión de tú también querer ser partícipe, ¿no? Porque a lo mejor no te gusta, ¿no? Y a lo mejor ya habrá otras ocasiones, ¿no? Pero ahí tú estás cerrándote también las puertas en este caso social, pero pasa igual con lo escolar y con lo laboral también, ¿no? Así es. Sí, siempre hay que atrevernos a hacerlo. Yo siempre les digo a los alumnos, si sale mal, pues tendremos algo más que contar, una experiencia más, pero siempre hay que atrevernos porque el atreverse es crecimiento. Entonces,
debemos ir quitando poco a poco esos miedos, esos temores e irnos atreviendo cada vez más. Pero sí, repito, siempre empieza por nosotros, el respeto hacia nosotros, la aceptación hacia nosotros, y eso fácilmente lo vamos a poder proyectar hacia el exterior.